Esa ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida y no sé si tenga que volver a tomar una así de difícil. Una persona utiliza su póliza y el sistema de salud mínimo 8 veces al año. Juana, vender seguros es difícil, ¿o no? Sí, claro. Es vertiginoso el tema de cambios demográficos y pues es que ya se está hablando de 1.5 hijos en Colombia. Eso es muy difícil, muy duro. Entonces, y muy doloroso y después de que se toma la decisión y se le cuenta pues digamos a todo el país, aún estamos pues esperando la respuesta. Y en el 2020, el 19 de marzo del 2020, me nombran presidente cuando ya estábamos encerrados. Pandemia. No me felicitaban algunas personas, me decían con una mirada como circunspecta, cuidado con tu familia y tus hijos, ¿cierto? Todavía me faltan cosas como que llego a una reunión y cuando las personas no saben mi cargo, para que hablemos de los cargos que todavía pues sí, pesan mucho, no se dirigen a mí, sino que se dirigen a otros. Ya. Juana Francisca Llano, nombre completo. No, ¿Qué falta? Juana Francisca de Chantal, ¿De Chantal? Llano Cavit. ¿Y Sí, eso señor. dónde sale? De Chantal. Eso, ¿sabes? Es una historia muy interesante. Mi mamá conoció hace mucho tiempo una mujer indígena que se llamaba Juana Francisca de Chantal. Conocía. Y bueno, cuando nací, 11 de diciembre de 1979, ya pueden calcular ahí los años, ese día en el calendario Bristol, pues a nosotros ya no nos tocó el calendario Bristol, pero puede que a muchas personas sí. A mí sí. A ti sí, era el día de Juana Francisca de Chantal. Okay. Y entonces mis papás, pero nada pues con asuntos religiosos ni nada que ver, sino venía desde que mi mamá lo conocía, nací ese día muy particular. Y así fue. Y cuando me iban a registrar, mis papás ya no solo me querían poner Juana Francisca de Chantal, sino Juana Francisca de Chantal Verona. ¿Por? Porque vivían en una finca que se llamaba Verona. ¿Y cómo? Y como que llegaron a la notaría y ya el calor, el desespero, el nombre muy largo y no sé qué. Y entonces el Verona desapareció, a mí hasta pesar me da. Yo le dije a mi mamá, pues ya entraban gastos, nos hubiéramos llamado Juana Francisca Chantal Verona, imagínate. Ay, estos paisas. Lo digo porque mi mujer tiene 3 nombres: Beatriz, Clara, Leonor. Ah, Y cada mira. uno tiene una historia parecida. Parecida. Juana, tú eres la presidenta de Suramericana de Seguros. Sí. Ayúdanos a dimensionar ese negocio. ¿Qué hace y qué tamaño tiene? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, Suramericana es una compañía experta en seguros, tendencias y riesgos, de la cual a su vez dependen 7 compañías en Latinoamérica. Estamos en México, República Dominicana, Panamá, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Somos una compañía experta entonces en gestión de tendencias y riesgos y aseguramiento. Y como compañía estamos en todas las líneas de negocio de seguros que uno conoce. En el carro, ahí estamos nosotros. En los seguros de vida, ahí estamos nosotros. En los seguros de salud, también estamos nosotros. Y en todos los seguros empresariales. Entonces somos una compañía pues que digamos ofrece todas las líneas de negocios en términos de seguros. En los últimos años hemos desarrollado mucho una unidad de tendencias y riesgos con la que acompañamos a los clientes en la gestión de sus riesgos estratégicos, de sus riesgos emergentes, operativos y en las tendencias, y acompañamos mucho a los clientes como en sus direccionamientos. Últimamente ha sido súper importante los temas de sostenibilidad que se derivan y que estamos viviendo hoy en día, y la unidad de tendencias y riesgos los viene acompañando muy bien. Eso quiere decir que ustedes adentro tienen equipos dedicados a analizar, investigar, recoger información, data, Sí, para nosotros poder tenemos... aportar esos análisis específicos. Así es, nosotros tenemos equipos expertos en eso. Creamos un sistema de acercarnos al entorno, porque el entorno, como sabes, es muy vasto, muy lleno de cosas, estamos hiperinformados, entonces tú muchas veces no sabes ni de cuál tirita jalar. Entonces creamos un mapa de tendencias donde el centro es el ser humano, que digamos está impactado por 3 grandes fuerzas, que es el medio ambiente, la sociedad y tecnología,
Y esas tres grandes fuerzas dan lugar a las megatendencias. Esas megatendencias son las en las que todos estamos inmersos, ¿cierto? Entonces, cambios demográficos, nos están invirtiendo las pirámides poblacionales, las familias están cambiando, estamos hablando de traslados de ejes de poder, estamos hablando de urbanización y globalización, urbanización y movilidad, perdón, y globalización, aunque esa ha venido cambiando, pero sigue existiendo el término globalización, etcétera. Todas las megatendencias, de ahí se derivan cómo las personas reaccionamos a esos fenómenos. Entonces aparecen las tendencias de las personas, detrás de las personas la forma como consumimos y detrás de eso cómo se desarrollan los negocios. Entonces es una arquitectura, si se quiere, de tendencias que te ayuda a aproximarte al entorno. Y para eso tenemos equipos especialistas en los diferentes tipos de fenómenos. Uno muy importante, por ejemplo, con un equipo muy fuerte que hay dentro de Suramericana es el de geociencias, para todo lo que tiene que ver con riesgos de la naturaleza. Pero también tenemos expertos en los temas de riesgos PESTAL, políticos, económicos y sociales, y así. Y eso es transversal a los negocios. Y eso es completamente transversal a los negocios. ¿Qué tan grande es Suramericana Seguros? Por ejemplo, ¿cuántos empleados tienes a nivel regional? Somos 20.000 personas a nivel regional, 20.000 compañeros, tenemos alrededor de 21 millones de clientes en la región también. Es una compañía que este año, y aquí te estoy hablando como en dólares para que tengamos pues como la dimensión, y sin EPS Sura, que creo que es importante, después si quieres conversamos de eso, de 5 billones de dólares de ingresos. Y este año esperamos cerrar alrededor de 160 millones de dólares de utilidad como compañía. Estamos en los 7 países que te conté, tenemos las 4 líneas de negocios que te conté. Ese es más o menos como ¿a usted le tocó? Usted estaba en Suramericana cuando hubo la adquisición de la compañía a la cual ustedes lograron adquirir los otros territorios. Sí, yo estaba ahí, eso fue en el 2015. 2015, eso era RSA. RSA, Royal and Sun Alliance. Exactamente. ¿Cómo recuerda esa transición? Porque en últimas era pasar de un negocio, llamémoslo local, Colombia, no me acuerdo si había otro país. En ese momento teníamos Colombia, obviamente, estaban Panamá, Dominicana y El Salvador. Y luego se adquiere RSA en el 2015. En el 2015, ahí en ese momento me nombran a mí vicepresidente de negocio ya para, digamos, toda la huella regional que habíamos adquirido. Fue un proceso espectacular. Pues primero pasamos de ser ese número de países que les decía, 4, a ser 9 países en la región. Digamos, la apropiación de que lleguen 7 países, cómo haces esa gestión cultural, cómo conversas alrededor de la estrategia con esas personas que llegan, cómo nosotros como Suramericana tratamos de que nuestra cultura no avasallara la de los compañeros que llegaban, sino que realmente pudiéramos generar una nueva cultura. No estoy tan segura de que lo hubiéramos cumplido, para ser honesta. Creo que hay cosas que no hemos sabido, todavía estamos a tiempo, pero creo que hay cosas de la cultura de los compañeros que llegaban de RSA que nosotros no hemos sabido aprovechar bien. Ese es uno de los cuestionamientos que tengo en este... Yo me preguntaba cuando estaba pensando en esta entrevista, en ese tema, decía, y voy a ser muy crudo en la aproximación, burdo quizá, como una compañía de cultura paisa logra trasladar una cultura corporativa que trasciende, porque obviamente la cultura de Suramericana es una cultura muy fuerte, y logra penetrar otras geografías que vienen con una compañía y una cultura distinta. ¿Y qué nivel de alcance se ha podido gestionar ahí? Y te estoy escuchando que quizá falta y que es un reto todavía grande. Quizá falta aprovechar lo que ellos traían, pero hemos sido exitosos en llevar lo que, digamos, Suramericana ha pensado, y sí tengo claro por qué. Y es, nosotros cuando empezamos este proceso, lo primero que nos dijimos es, ¿por qué Sura Colombia, para que hablemos de donde nacen todas las cosas, es una compañía como la que es? Sólida, potente, querida por las personas, un lugar deseado para trabajar, los empleados completamente enamorados de la compañía, y no con ello quiero estar diciendo que es perfecta, también tenemos pues muchos errores, pero ¿qué nos hizo eso? Y lo que nos hizo eso fue no haber tenido corporativos.
Es decir, es haber sido una compañía cuyo talento humano se desarrolló con autonomía y decidió con mucha responsabilidad cómo desarrollar su camino hacia adelante. Cuando ya tú eres una compañía con presencia en más de un país, ¿cierto? Y tienes que cuidar la cultura, la tienes que salvaguardar, tus apetitos de riesgo tienen que ser parecidos, cómo te aproximas a los clientes y demás, tú tienes una tentación de mandar desde el corporativo, aquí se hacen así las cosas y nosotros tenemos que ver todo y a nosotros nos gusta hacer así las cosas, con una sensación de creer que desde una oficina corporativa realmente logras conocer lo que pasa en las particularidades de un negocio de un país. Eso es un error, tú no logras conocer esa particularidad. Entonces en ese momento tomamos la decisión de trabajar, de que los países trabajaran con mucha autonomía, pero no con independencia. Son dos cosas distintas, autonomía, pero no independencia. Y esa autonomía propició que cada uno de los CEOs se sintiera con la responsabilidad de seguir desarrollando su negocio hacia adelante. Y eso fue súper bien recibido por los CEOs. Y eso nos ayudó mucho a conectarnos. Eso rima con una preocupación que uno puede tener, de que una cosa es ser una compañía europea o americana hablándole a Latinoamérica, en el sentido de que tendemos a respetar más ese tipo de geografías desde el punto de vista de negocio. ¿Alguna resistencia por el hecho de que fueran los colombianos los que estaban llegando a colonizar los países de la región? Yo no diría resistencia, pero sí inquietud, y nos lo dijeron de frente. Hubo presidentes que nos decían, de las compañías pues que estábamos adquiriendo, que nos decían, díganme yo cómo le voy a decir a los clientes que pasaron de ser una compañía inglesa a ser una compañía colombiana, porque tenemos esas percepciones. Entonces es muy bueno cuando te dicen de frente así las cosas, y ahí realmente cuando le decimos a los presidentes y al equipo de talento humano es que usted es el responsable del negocio, usted es el que sabe hacer las cosas, y aquí hay unos principios orientadores en las tomas de decisiones que son responsabilidad, transparencia, respeto y equidad, una forma de ver el negocio de seguros donde lo que queremos es entregarle bienestar y competitividad a la gente y un conocimiento profundo de la materia, porque es que nosotros cumplimos 80 años ahora el 12 de diciembre. No estamos improvisando, o sea, sabemos lo que estamos haciendo y conocemos el territorio y queremos gestionar las compañías desde ustedes mismos, eso ahí mismo hace clic, y ya la cultura alrededor del negocio y demás empieza a permear las organizaciones. No tuvimos ni una fuga de clientes, ni siquiera pues la normal, ¿cierto? Los clientes que entran y van, pero no pues como que digamos una pérdida importante de clientes, no. Juana, vender seguros es difícil, ¿no? Sí, claro. Es difícil. Por varias razones. Dame un dato, el nivel de penetración de aseguramiento de seguros en Latinoamérica es del 3%. 3. Versus el mundo que es del 6%. Ok, que sigue siendo bajito. Muy bajito. 16% de penetración de un producto que tiene un beneficio notable, sigue siendo bajito. ¿Por qué es tan difícil? Y a ese dato hay que hacerle también un doble clic, y es que ahí hay muchos negocios obligatorios y de la seguridad social. Si se lo quitas, claro, todavía lo vas a ver más bajito. Pues yo diría por varias razones. Una es que nosotros como industria hemos sido una industria complicada, digamos, el seguro es un contrato inmaterial, es un intangible, tú no lo logras, no lo tocas ver, tiene un alto contenido jurídico. Y no hemos sabido nosotros comunicacionalmente, mejor dicho, lo que tú piensas en la calle es que son complejos. Eso es un punto que nos corresponde a nosotros y que lo hemos trabajado mucho desde Suramericana. Creo que hemos avanzado, no hemos todavía logrado llegar como al punto que uno diría, qué rico llegar a que haya un entendimiento mayor, todavía no. Y eso es responsabilidad de nosotros desde Suramericana y desde la industria, pues. Ese es un punto. El otro punto es que es intangible. Y tú es un poquito como la paradoja corto versus largo. Es también la paradoja de que a mí no me va a pasar, ¿cierto? Porque como la misma paradoja del ahorro pensional. Un poquito tiene que ver con eso, o con a mí no me va a pasar, porque tienes las dos categorías. Sí. El de largo plazo es más los seguros de vida, cómo construyo capital, cómo lo protejo para los intereses que quiera desarrollar. Esos son, por ejemplo, unos que tienen en este momento un cuestionamiento importante debido a los cambios demográficos y las transformaciones de familia. Pero pues más allá de eso es
es de largo plazo, versus las necesidades del corto. La otra es a mí no me va a pasar, ¿cierto? Y eso se traduce un poco entonces en como falta de cultura, de entendimiento, más que de cultura, no lo quisiera llamar de cultura, de entendimiento como de las protecciones financieras que tú puedes adquirir. Pero vuelvo al origen, creo que hay una gran responsabilidad en la industria ser capaz de conversar esto mejor con las personas. Me imagino que este es un reto principalísimo, cómo profundizar. Principalísimo. Nosotros lo hemos gestionado, Jaime, desde cómo ser una compañía también prestadora de servicios que tangibilice la oferta de valor para nuestros clientes. ¿Qué hace el seguro? El seguro lo que hace es que nos reúne a nosotros, a una masa de personas a las que se pueden chocar, por decir cualquier cosa, o que nos pueden robar el carro, o que se nos puede incendiar la casa, lo que sea. Nos juntamos, esas primas la aseguradora, digamos, las recibe y gestiona ese capital para que cuando tú te siniestres, se te pague. Cuando te choques, te roben, te enfermes, te mueras, etc. Un porcentaje alrededor entre el 15-17% del total de los clientes, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con el resto de los clientes? En Sura hemos desarrollado servicios para que tú puedas sentir el beneficio de estar asegurado y protegido independientemente de que tengas un siniestro. Y eso obviamente te lo estoy diciendo, por ejemplo, en los siniestros de autos u hogar, porque cuando tú ya hablas de salud, el consumo de salud es otra cosa, tú ahí sientes muy en el día a día. Hay un cálculo que dice más o menos una persona utiliza su póliza y el sistema de salud mínimo 8 veces al año. O sea, es mucho, tienes una demanda grande del seguro de salud. Por eso el seguro de salud es uno de los que siempre, claro, siempre vas a tener demanda. El problema ahí ya es un poco el costo, precisamente porque tiene un consumo muy alto. Entonces, el desarrollo de servicios es una de las estrategias con las que nosotros acompañamos a nuestros clientes a sentir que tienen esa protección más allá del momento. Está más presente que el momento en que suceda un evento. Que el momento en que suceda un evento. ¿Qué otros retos tienes para tus próximos 5 años? Yo creo que la gestión del entorno es uno importante, Jaime. Estamos en un entorno, bueno, lo habrás oído y leído, el VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿cierto? Las siglas son en inglés, entonces por eso esa es una realidad. Y ese cambio de entorno viene desde hace varios años. Pongámosle un inicio, viene desde hace muchos, pero pongámosle un inicio fuerte en la pandemia del 2020 para acá, con un cambio importante a nivel global en todas las cosas que están sucediendo. Entonces, la gestión del entorno es importante. ¿Por qué? Porque ese entorno está generando, pues en este momento vamos a entrar a un 2025 con un entorno global político incierto, con unas economías desaceleradas como la americana, por ejemplo, todavía con las cadenas de abastecimiento reacomodándose. Entonces eso implica los consumidores escogiendo y cuidando muy bien, digamos, su gasto y en qué van a invertir y en qué no van a invertir, y las personas con ese un nivel de incertidumbre mayor. Hoy hablamos que hay, digamos, un complejo de incertidumbres. A las incertidumbres cotidianas de cómo están Manuel y Florentina, que son mis hijos, y que si van a estar bien o no van a estar bien, y cuál es la salida de esta noche, todas esas cosas que tenemos como seres humanos, se nos están sumando las incertidumbres planetarias y de sostenibilidad, que cada vez empiezan a pesar más, las incertidumbres sociales y de polarización, que son súper importantes, y esas demandas sociales. Ese complejo de incertidumbres. Yo veo una que me tiene muy impresionado, que es la caída de la tasa de natalidad universal y en Colombia. Es impresionante el dato. Yo creo que nadie se esperaba una caída tan pronunciada en tan corto tiempo, ¿no? Y uno mira las curvas de países como Colombia, Chile, y el impacto que va a tener eso, y está teniendo ya, empezando por la educación, y de ahí para arriba. Es vertiginoso el tema de cambios demográficos, y pues es que ya se está hablando de 1.5 hijos en Colombia. Eso es, digamos, una inversión de la pirámide poblacional muy, muy fuerte.
que lo vamos a empezar a vivir ya, pero que digamos no es del 25 necesariamente. Sí. Eh, Pero va de la mano el crecimiento de las mascotas. pero va de la mano el crecimiento de salud animal, que ahorita si quieres hablamos de eso que tenemos, digamos, es uno de los frentes que estamos trabajando mucho. Entonces yo creo que ese entorno es importante, me estabas hablando de retos, Sí. gestionar ese entorno es importante y eso lo ato con gestionar la emocionalidad de las compañías. ¿Y a qué me refiero con eso? No podemos esperar que el entorno, como, bueno, este año va a ser más suave, va a estar más fácil, en ese sentido no. O sea, ya ese es el entorno que hay. Entonces nos tenemos que trabajar como seres humanos para decir, este es el entorno que vamos a vivir de aquí en adelante. Sin quejas, sin, Sí, me como una explico, actitud sin, ya permanente, constante, asumida, incorporada. sí. ¿Volatilidad vamos a tener? Sí. ¿Incertidumbre? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo manejamos eso? Entonces, mira que ese es un desafío porque entonces eso te cambia incluso, te puede cambiar hasta el mapa de competencias de las personas que estamos en la organización. Y hay una literatura reciente que está trabajando sobre eso, sobre cómo el estado natural debe ser ese y cómo uno fortalecer esas capacidades. Ese es un desafío. El otro es, las tecnologías de la información, sin duda son un desafío para todos los negocios. Detrás de las tecnologías de la información, entender a las personas y los cambios que estamos teniendo, eso es otro desafío, digamos, bastante importante y para mí un desafío relevante de todas las organizaciones y obviamente en Suramericana es sabernos comunicar. En un entorno donde estamos tan hiperinformados, donde tú abres tu correo y eso te llegan cosas o en los mensajes de texto, o ahora es en el WhatsApp o por donde pases y demás, realmente las personas cómo te van a conocer y en qué momento te conocen como compañía. Y finalmente sentimos que nos conocen es a través de nuestro talento humano y en los momentos en que tocamos las personas. Y tenemos que entender esos momentos como los momentos más importantes, siempre lo hemos hecho así, pero ahora más importantes de relacionamiento con una persona. No creo que creo que es un desafío importante como para las organizaciones cualquiera Tremendo. Que sea, podernos comunicar. Y ni hablar con el efecto de la inteligencia artificial. Y con el efecto de la inteligencia artificial, hace poquito estaba estudiando de eso, nos van a cambiar muchas cosas. Nos están cambiando. Nos están cambiando muchas cosas, sí. Yo creo que hay una transición cultural muy fuerte en la manera como los individuos estamos interactuando entre nosotros y cómo interactuamos con las instituciones. Y eso es un desacomodo que va a implicar un reacomodo que todavía no sabemos dónde va a terminar. Es una transformación. O sea, finalmente el principal Bueno, a mí me desafío tocó termina ver siendo un reto talento. que te tocó a ti y al equipo más puntual, más específico, más local, pero quisiera que habláramos un poco de eso porque tengo grabado esa conversación en la que por razones profesionales conversamos antes de que se hiciera oficial el plan de desmonte progresivo para la EPS Sura. Uh-huh. Y me impactó mucho en ese momento cuando hablamos, y perdona que mencione algo personal, pero creo que es muy diciente del tipo de liderazgo que usted ejerce. Y es, usted mencionó ahí cómo cuando supo que iba a tomar la medida y tenían que anunciarla, hacerla pública, llegó a su casa y se puso a hablar con su marido y se le salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque todavía se me sale, porque esa ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida y no sé si tenga que volver a tomar una así de difícil. Pues porque estamos hablando de 5.3 millones de usuarios, estamos hablando de 13.000 compañeros de trabajo, estamos hablando de la salud del país, de una compañía que cuando toma la decisión en su momento, obviamente yo no estaba en Suramericana, pero cuando se toma la decisión de entrar en seguridad social, tenemos un objetivo de llegar a muchas más personas con el seguro, porque es que el seguro es una herramienta de resiliencia social. Eso es lo que hace el seguro. O sea, el seguro lo que hace es proteger las sociedades y darles esa capacidad de que si tienes un problema te vuelve y te restablece, y la seguridad social hace eso muy bien.
tomar la decisión por responsabilidad de decirle a un país no podemos seguir, y no podemos seguir porque les vamos a incumplir, y no queremos eso, implica tocar a N millones de familias, implica tocar ese fundamento que esta compañía creó 30 años atrás, muy difícil, muy duro. Entonces, y muy doloroso, y después de que se toma la decisión y se le cuenta, pues digamos, a todo el país, aún estamos pues esperando la respuesta. No hay respuesta todavía oficial. No, todavía no hay respuesta oficial. Le dimos la vuelta a todo el país y hablamos con todos los empleados de la compañía, dándoles pues, mirándolos a los ojos y contándoles por qué estábamos haciendo esto. Y el respaldo de los compañeros de trabajo ha sido una cosa amorosa, impresionante. O sea, ahí se muestra la cultura que ha tenido esta compañía en el cuidado de las personas y lo que las personas le entregamos a su vez a Sura. ¿45 años tienes? 45 años. ¿Cuál ha sido el tránsito para llegar a ser presidente de una compañía como Suramericana? Bueno, yo llevo en Suramericana, cumplí este año, el 26 de mayo, 20 años en Sura. Media vida casi, literal. Sí, 20 años en Sura. Pues ya he trabajado más en Sura de lo que me falta para jubilarme. O sea que... Un dato. Ese es un dato. Yo entré a Sura como analista en el 2004. Pero espere, antes de Sura, ¿qué hubo? Zapatos, creo. Zapatos. ¿Por qué? Porque mis papás eran zapateros, pues diseñaban calzado, ropa. Esa es una historia chévere. Mi papá desde muy chiquito primero tuvo un negocio que se llamaba Buenavidas, cosas en cuero, también zapatos, marroquinería, Después montaron la RS, que fue un almacén de ropa aquí en Medellín, muy hermoso, donde hoy es el restaurante Carmen. Eso era la RS, eso fue creado por mis papás. Después la WL, donde es el hotel que está al lado del restaurante de Carmen. Se quebraron durísimo en el 98 con la crisis del UPAC, durísimo. Yo me acuerdo que mi mamá llegó un día, estábamos almorzando donde mi abuelita, y me dice: no tenemos con qué pagarte la universidad. O sea, ¿qué semestre estaba? En el 98, en el tercer semestre, cuarto. Y ¿qué? Mi abuelita pues casi la mata. Bueno, seguramente la carrera me la terminó de pagar mi abuelo, me imagino yo. Mis papás no tenían, pues mi mamá cuenta, hay veces que ni con qué mercar de la crisis tan profunda. ¿Y qué hicieron? Pues lo que sabían, volver y arrancar. Y entonces volvieron a montar ya la empresa de calzado que se llamaba Juana Francisca. ¿Y por qué se llamaba Juana Francisca? Mira, estos son Juana Francisca. ¿En serio? ¿Todavía los hacen? No, los cerramos en diciembre, ahorita te cuento la historia. Pero parecen nuevos. Sí. Se llama Juana Francisca la empresa porque mi papá quedó reportado a todas partes y todo. Yo ya era mayor de edad, entonces mi papá me dice que sí puede trabajar con mi nombre, básicamente. Entonces, ¿cómo no? A los papás, obviamente. Y ahí arranca Juana Francisca. Yo estudio Derecho. Tuve muchas inquietudes y Derecho o Comunicación Social. En una conversación con mi mamá llegamos pues que a Derecho. Ella me decía: si después quieres ejercer el periodismo, además el Derecho te va a dar una estructura muy buena de pensamiento y de acercarte y demás, pero las dos me gustaban mucho, terminé estudiando Derecho. ¿Y crees que era lo correcto? Sí, definitivamente el Derecho se me sale en algunas cosas, me ha ayudado mucho profesionalmente. Yo creo que uno estudia para... yo creo que las carreras lo que hacen en los seres humanos es forjar capacidades y estructuras y líneas de pensamiento, y ya después tú eso lo puedes aplicar casi que a cualquier cosa. En términos generales, pues hay cosas que no. Entonces estudié Derecho y de ahí salí y trabajé con mi papá y mi mamá como año y medio, 2 años, me acuerdo que salí. De ahí empecé a hacer una especialización en Derecho Financiero y de los Negocios. Y estando en esa especialización me llama una compañera muy amiga mía que trabajaba en Suramericana: Juana, necesito que me traigas tu hoja de vida ya. Es que me acuerdo que me decía ya, listo. Le llevé la hoja de vida y entré a Suramericana. ¿Y cómo fue esa transición en Suramericana? Entré pensando que trabajaba 5 años y después me independizaba. Como mis papás toda la vida han sido independientes, yo tenía esa... y llevo 20.
entré como analista de unas líneas de negocio muy especializadas con contenido jurídico muy alto. Entonces no entré a asuntos legales, sino al negocio, y de ahí empecé. De ahí me ascendí. Mi jefe en ese momento renunció, tuvo un hijo y se quiso dedicar a su familia. Me ponen pues en la posición de ella. Después mi otro jefe se iba para un proyecto dentro de la compañía, entonces me ponen a mí encargada ya de todos los negocios empresariales del país. Y ya el 2015 me llaman a ser parte del corporativo cuando se adquiere RSA como vicepresidente de negocio para toda la región. Y en el 2020, el 19 de marzo del 2020, me nombran presidente cuando ya estábamos encerrados. Pandemia, ese día. Ese día. A partir del 1 de abril. El 19 de marzo me nombran, sí, claro, digámoslo, sí. Pero digamos que el cierre yo creo que fue pues un día después, una cosa así. O sea, ya estábamos muy encerrados. ¿Qué pasó pues en todo ese tiempo? Que creo que allá, pues primero conocer la compañía casi que desde todas las aristas, desde analista, pasando analista, directora, gerente, vicepresidente, bueno. Y una compañía que le permite a uno, de verdad que Sura es una compañía que siempre nos ha permitido ser nosotros mismos, pues ser muy auténtico en las aproximaciones, en poder decirle al jefe no estoy de acuerdo. Yo creo que son cosas que ya parecen clichés, pero que un jefe esté permanentemente con la puerta abierta, por ejemplo, son símbolos que hacen y que te dicen aquí estoy y estoy cerquita. Yo desde chiquita, por las pólizas que manejaba y los siniestros que tenía que manejar, que eran de directores y administradores y globales bancarias y demás, tuve contacto rápidamente, eso es uno diría suerte, con los vicepresidentes y el presidente en ese momento. Y eso hace que yo recibí mucho aprendizaje de ellos, forjaron muchas cosas ellos en mí desde que entré como analista. Eso fue una bendición, diría yo. Uno tiene la posibilidad de hacer un ejercicio de decir, yo soy bueno para X, Y, Z y tengo esta y esta debilidad. ¿Usted dónde siente que tuvo la capacidad o tiene la capacidad? ¿Qué temas? Dice, yo en eso me defiendo y me defiendo bien. ¿Y dónde busca complementar esas capacidades? ¿O con qué tipo de gente? ¿O cuál es esa naturaleza suya en eso, profesional? Bueno, yo creo que en los planteamientos estratégicos tengo fortalezas, como en las visiones globales. Y en el establecimiento como de direcciones. En la toma de decisiones también siento que tengo fortalezas y en la comunicación y el relacionamiento. Eso lo complemento con equipos que tienen mucha más capacidad en traer esto a planes de ejecución más concretos, a seguimientos más continuos. Eso es una cosa que yo he estado aprendiendo últimamente, a ser más rigurosa en los seguimientos. No lo era tanto en el sentido de que tal vez mi forma de pensamiento, como te digo, es más como global y actúo creyendo que con esa visión logro que ya las cosas pasen, y no, eso tiene varias capas y necesita esas disciplinas de seguimiento, esas disciplinas de ponerte indicadores específicos. Yo eso antes no lo entendía mucho, hasta lo subestimaba, pero me he rodeado de equipos que me ayudan en lo que soy. Siento que tengo fortaleza, porque jamás creo que uno puede creer que establecer la dirección de una compañía solo, pues eso es un peligro. Entonces es un equipo fuerte también en eso, donde tenemos buenas conversaciones. He aprendido mucho a conversar, creo que he mejorado eso. ¿Qué quiere decir eso? A tener conversaciones complejas con las personas. O sea, las que uno no quiere tener, las de retroalimentación, ya. Las de esas, no estás haciendo bien, nos tenemos que mover para acá. Nosotros, los seres humanos, creo en términos generales, pero bueno, voy a hablar por mí, yo procrastinaba más esas conversaciones. Yo creo que además hay una cultura latina, colombiana, comparada con otras, donde ese tipo de conversaciones se toman muy personales. Además.
y nos cuesta mucho hacer eso. Uno no ve lo mismo en culturas anglosajonas, que son mucho más directos en lo profesional. Incluso argentinas, por ejemplo. Los argentinos son durísimos, muy claros, muy explícitos. Muy claros, los españoles, sin rodeos. Nosotros nos cuesta más. A nosotros nos cuesta más y pues a mí me costaba, por supuesto. Creo que lo he aprendido, digo creo pues porque uno siempre está en desarrollo. Sí, y hay cosas que por el cuidado de las personas es a tiempo, que la persona tenga claro, no estás caminando por donde es y que después no sea una sorpresa. Y así lo quiero yo conmigo, ¿cierto? O sea, yo tengo la fortuna de tener muy buenos jefes. Hoy es Ricardo Jaramillo, antes fue Gonzalo Pérez, pero antes de Gonzalo estaba Juan David Escobar, pero también estuvo Tomás Izaza, también estuvo Lina Acevedo. Los reconozco a todos ellos lo que me entregaron. Personas cada una en su forma que me formó y me dijeron las cosas muy bien dichas y me las dicen hoy en día. ¿Y hoy cómo definirías su estilo de liderazgo en una frase? Yo creo que soy una persona cercana, o intento serlo, auténtica y colaborativa. Ese colaborativo ha sido muy importante desde que llegué el 1 de abril del 2020 en semejante cosa que ahora se nos olvida y como que miramos para atrás la pandemia y es como un dato. Dramático. Pero eso fue tremendo, es que estábamos luchando con la vida. Es que acuerdas de lo que era el mercado cuando te llegaba a la casa y tú lavabas tomate por tomate y sentías que de pronto mañana ya empezabas a estornudar y estabas al otro lado. Y desde Sura recibimos completamente en Colombia y en los países donde estábamos y donde tenemos salud, pues todo de frente. Ese escenario me obligó, ni siquiera voy a decir, ay, tan altruista esta que colabora, no necesariamente. Es que el escenario me obligó a que uno solo ahí no puede. Y últimamente que hablaba de liderazgo, por otras razones, he caído más en cuenta ya cuando uno como reflexiona y mira, tendemos a hablar de liderazgo como si fuera único. Entonces mira que hay modas, entonces que liderazgo regenerativo o que como si fuera un único liderazgo. Y lo que yo siento que he vivido en estos años de este cargo que tengo son múltiples liderazgos, incluso en un mismo día tú ejerces distintos liderazgos. Sí. La colaboración es demasiado importante, pero hay momentos en que hay que ser autocrático. Depende del contexto. Para eso le pagan a uno, para tomar decisiones al final del día. Sí. Me contabas que, y perdón la confusión que a veces te tuteo y a veces no, pero es que yo no tuteo a nadie, pero aquí en Medellín... No te preocupes, como quieras. Un posgrado, decidiste meterte un posgrado. A una maestría. Una maestría, ¿eso qué es y para qué a estas alturas? Bueno, hay varias razones del por qué. Una de ellas es que estudiar me ha generado siempre como descanso de otras cosas, ¿cierto? O sea, como me ha gustado, entonces en mi día a día, porque yo he hecho varias especializaciones mientras he estado trabajando, entonces como que me daba la oportunidad de salirme del foco del trabajo y estar en otros ambientes y entender otras cosas. En este momento de mi vida lo necesito. Han sido 4 años o 5, ya no sé, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años muy exigentes para todos, pero para mí también. Entonces, como decir, bueno, qué rico que la exigencia venga desde otro lugar y que ya sea pues como desde la academia. Esa fue una razón. Y la segunda es una maestría en regeneración y desarrollo sostenible, y es un tema del que me estoy enamorando. No puedo decir todavía que esté completamente cautivada o apasionada, pero sí voy en ese camino, y no lo digo que completamente porque reconozco que me falta mucho por conocer y entender para estar ya completamente, pero también reconozco que es indispensable que trabajemos en el camino real de un desarrollo sostenible. Y con desarrollo sostenible no me refiero solo a los temas de biodiversidad que vivimos en la COP16 esta semana, claro que también, y en los temas de cambio climático, claro que también.
Pero desarrollo sostenible es plantearnos las preguntas de los modelos económicos que tenemos hoy en día, eh, donde aunque hablamos de integrar los distintos capitales, no están integrados al final del día y la rentabilidad no se está midiendo en función de eso. Donde hablamos mucho de crecimiento, 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 pero no desarrollo en las organizaciones. ¿Qué es desarrollo y cómo se va a medir? ¿Cómo van a realmente fluir los capitales a nivel global hacia reales transformaciones que tenemos como seres humanos? Porque es que si hablamos de los riesgos de la naturaleza que estamos viviendo hoy, que es esa pérdida de biodiversidad, pero que esa no la entendemos tanto, hablemos del cambio climático, que lo entendemos más, porque lo estamos viviendo hoy. Estamos viviendo cosas como la que pasó en Valencia esta semana, que eso no pasaba así. Estamos viviendo 2 huracanes que entran a la Florida en menos de un mes y entran por Tampa cuando no era así. Hacía más de 100 años no entraban por Tampa. Estamos viviendo huracanes que pasan de tormenta tropical a categoría de huracán en un día. Es que esas son cosas como que, y esos son conocimientos científicos que uno no tiene. Eso me contaba mi equipo de geociencias. Nosotros nos acostamos tranquilos con una tormenta tropical y al otro día nos levantamos como huracán. Eso no pasaba, Jaime, y la gente no sabe que no pasaba, pero está pasando. Entonces, ¿cómo realmente nos tenemos que transformar? ¿Cómo conversa eso con las inequidades, las pobrezas y las desigualdades de todos los países, unos más que otros? Pues eso no es un asunto de Latinoamérica solamente, eso es global. Cuando hay personas que comen 2 veces al día, 1 vez al día, y 1/3 de la comida mundial se bota, ¿cómo le podemos exigir a una persona que está buscando cómo comprarle la comida a sus hijos que compre alimentos orgánicos o sostenibles cuando no tiene con qué? Todas esas conversaciones, ¿cierto? O sea, realmente, ¿cómo hacemos desde el sector privado, desde el sector público, desde las instituciones, desde la filantropía, desde todo, para tener metas comunes que no las estamos teniendo porque no las estamos teniendo? Quería entrar en ese tema. ¿Cómo integrar todo eso dentro de una aparente tensión entre lo que hacen las empresas y lo que hace el Estado? Cuando digo aparente es porque estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en lugares del mundo, una discusión que pareciera que considerara que son 2 rutas excluyentes. Me gustaría que profundizara en esa visión, pero también en cómo desde Sudamericana y cómo desde su liderazgo eso lo logran traducir o de qué manera. Yo creo que ese punto que pones es demasiado importante. Sí, creo que hay una aparente tensión, creo que ha habido tensiones incluso, pero creo que nos necesitamos mutuamente más que nunca. O sea, lo público, lo privado, lo filantrópico, lo institucional. O sea, tenemos que trabajar mucho más conjuntamente. ¿Qué nos ha afectado? Un poco dentro del complejo de incertidumbres que te mencionaba, la polarización es uno muy grande. La polarización no solo se nos está dando en ámbitos políticos, sino en ámbitos sociales, en ámbitos de diversidad e inclusión lo ves mucho. El de género, que lo hemos tratado tanto, pero todas las negritudes o los indígenas o las comunidades LGTBI, o un montón de cosas que pasan, hasta las discusiones que ves en un chat de un colegio, y ahí miras que hay polarización. Y la polarización lo que nos refuerza es quedarnos en lo que nos separa y no en lo que nos une. Yo creo que nosotros como Suramericana y como empresas tenemos que buscar en qué cosas nos unen, pues con todos, ¿cierto? Y ahí con los gobiernos y demás. Y podemos disentir y podemos tener diferencias. Es deseable que las tengamos además, pero que no nos quedemos en ella. Y lo que nos está pasando es que nos estamos quedando en ellas. Estoy segura que con cualquier gobierno de la naturaleza que sea, dentro de unos alcances, o sea, dentro de unos entornos, hay cosas en las que podemos apoyar y apalancar. Una de ellas, siento yo, aunque en este momento pues nosotros tomamos la decisión de PS Sura, estamos completamente dispuestos a conversar y colaborar con el gobierno en todo lo que tengamos que hacer alrededor de la salud de los colombianos, siempre y cuando nosotros podamos cumplir con las promesas que esta compañía se traza. ¿Y eso se traduce en qué?
Y eso se traduce en el conocimiento de la compañía para los reguladores, por ejemplo, en todo lo que nosotros podamos entregar, o sea, personas y talento humano pensando en los desafíos de salud hacia futuro. Eso se traduce en el desarrollo de negocios nuevos, en las líneas que consideremos conjuntamente con el gobierno o con otras instituciones. Y básicamente se ha traducido en esas dos cosas, o sea, en la entrega de conocimiento de la compañía y en el desarrollo de nuevas líneas de negocio que podamos desarrollar pues con todos. Pero en el tema de sostenibilidad, que fue por donde empezamos y por lo que yo estoy estudiando, tenemos muchos desafíos y muchas cosas por conversar. Y también están pasando cosas. Si uno mira la arquitectura de normas y la taxonomía verde en Colombia, yo apenas estoy empezando, entonces tampoco me crean más allá de la cuenta. Estás descristando ya. Para que no me crean mucho, porque apenas estoy empezando. Hay cosas que no conocemos. Por ejemplo, ayer que estábamos en la COP16 en un evento de Sura con el CIAT, que es impresionante. O sea, es impresionante saber que en Colombia tenemos un banco de semillas de los 15 que hay en el mundo, donde somos los responsables de conservar las semillas de frijol y yuca para el mundo. Es una cosa tremenda. Ahí hablábamos mucho de esa responsabilidad que tenemos. Nos contaba la directora del CIAT que obras por impuestos ya lo podemos utilizar en soluciones, digamos, para el medio ambiente. Yo no sabía eso. Tampoco. ¿Y está reglamentado ya? Y está reglamentado y ellos ya han hecho proyectos. Entonces mira las empresas, hay cosas que están pasando, nos tenemos que aproximar a ellas, ahí tenemos un punto en común con lo público y lo que tenemos es que hay un concepto que yo leí hace mucho tiempo pero que no es fácil de verlo tanto en la práctica, por lo menos para mí, y es no competir sino competir. En los temas, en estos desafíos globales que tenemos, yo creo que las empresas tendremos que aprender a unirnos más y a que los asuntos de sostenibilidad no sean solo un asunto reputacional y de marca. ¿Usted cree la necesidad de un activismo empresarial? Eso tiene ancho y largo, pero digamos que hay una discusión latente de hasta dónde las empresas deben ser activas o activistas en los desafíos públicos. ¿Dónde están esos límites o hasta dónde ir? No sé dónde están los límites, me parece difícil. Pero sí creo que las empresas tenemos una responsabilidad importante de tener opiniones claras y concretas alrededor de lo que está pasando. Sí creo. Nos asustan muchas cosas y hay veces hacer ese activismo que dices, pues no es fácil, pero tampoco esa posición como de guardar silencio y venga, yo trabajo aquí en mi carreterita y sigo, yo creo que no es responsable, porque por lo que estamos hablando, porque es que son problemas complejos de muchas naturalezas que necesitan las personas conectadas y hablando y haciendo cosas conjuntamente. Eso implica unas empresas dispuestas a hablarse las unas a las otras, porque es que no es solo con lo público, sino las empresas dispuestas a conversar, generar reales redes. Hay cosas que se han creado en este país, los PRO son una de ellas. Los PRO son PRO Antioquia, PRO Barranquilla, sí. PRO Pacífico, que me parece que hacen un buen rol, pero ahí todavía hay que seguir tejiendo. Juana, me devuelvo y quiero entrar a un capítulo distinto, pero me devuelvo es porque en la carrera en Sura no le pregunté por qué significó y qué significa ser mujer en esa transición. ¿Marca alguna diferencia, algún reto particular, alguna dificultad adicional? Para mí no significó nada distinto hasta que me nombraron presidente. Yo en ese tema de ser mujer, debo decir que era una de las personas que no entendía muy bien como los movimientos de género. No los entendía porque tuve la fortuna
Yo creo que por dos razones, o porque hay algo de machismo en mí o lo hubo, o porque, y la otra muy importante es que tuve la fortuna de tener unos papás, un papá, para que hablemos del papá, unos abuelos, porque han sido importantes para mí los dos, y un esposo en el que sentí que me podía mover libremente sin restricciones. Cuando llegó a la presidencia, empiezo a sentir y a reconocer cosas, y por lo tanto a ser más sensible y entender que mi vida no es la vida de muchas personas, de muchas mujeres en el mundo y en el país, que yo estaba siendo egoísta, que no estaba teniendo una verdadera empatía y una adecuada mirada de las cosas. ¿Qué me abre los ojos? Preguntas cuando me nombran presidente como de, no me felicitaban algunas personas, me decían con una mirada como circunspecta, cuidado con tu familia y tus hijos, ¿cierto? Si eso a un hombre no le, o sea, estoy segura que no le pasa, al hombre es felicitaciones, qué bien. O por ejemplo, un hombre joven es un hombre muy teso, una mujer joven todavía está joven, esperemos. ¿O por qué tan joven ahí? ¿Qué hizo para llegar ahí? Y esas preguntas las han hecho sobre mí. Claro. Y yo lo he sabido y lo he sentido y me ha dolido. Claro. Y fue en ese momento, antes no lo había sentido. ¿Eso ha cambiado en este tiempo, estos 5 años? ¿Está muy presente todavía? No, yo sí creo que ha cambiado. Todavía me faltan cosas como que llego a una reunión y cuando las personas no saben mi cargo, para que hablemos de los cargos que todavía pues sí, pesan mucho, no se dirigen a mí, sino que se dirigen a otros. Ya. Y una vez... la mirada cambia. La mirada cambia. Pero son más puntuales, yo creo que eso, por lo menos en mi caso sí ya siento yo que cambié. O yo cambié frente a eso, no sé. El potro en que usted está montado es un potro enorme, brioso, intenso, sensible, crítico. Y usted tiene familia, tiene 45 años. ¿Cómo balancea todo eso? ¿Cómo siente usted que está lidiando con eso? Bueno, hoy no estoy tan segura si lo estoy haciendo tan bien. He venido teniendo esta semana precisamente como inquietudes. ¿Cómo lo he hecho? Yo termino de trabajar casi siempre a las 5 de la tarde y me voy para mi casa y no trabajo desde mi casa. ¿Arranca a qué horas? Yo salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana con mis hijos, que los llevo al colegio. Y llego a la oficina, vivo en el Retiro, entonces mientras llego a la oficina, estoy llegando a la oficina faltando 10 para las 8 más o menos, arranco a las 8 hasta las 5, cuando no estoy de viaje pues. Eso ha sido, lo cuido mucho, llegar, no trabajar en la casa, estar con ellos, no trabajar los fines de semana, y se puede no trabajar los fines de semana. ¿Qué edad tienen ellos? Manuel 16 y Florentina 14. Toda la pepa. Sí, en toda la pepa, y me ha dado súper duro. Ahora si quieren les cuento por qué. Entonces eso, no trabajar los fines de semana, y yo sí creo, Jaime, que uno puede no trabajar los fines de semana. Sinceramente, eso es cuestión de que usted se lo establezca y prioridades. Hay algunos fines de semana que hay que trabajar, obvio, y hay días que te tienes que quedar hasta las 12 de la noche también, y uno también tiene que estar dispuesto a eso, pero en términos generales no, esa ha sido una, yo creo que la más importante. Los viajes, antes de pandemia viajábamos mucho más, ahora no, y eso es una buena noticia, los retomamos sin duda, porque mirarnos de frente no es lo mismo que lo virtual, pero lo virtual te ayuda mucho. El cuestionamiento que he tenido en estos últimos días, más que con mis hijos, ha sido con mis papás. Porque con mis hijos yo me cuido mucho de llegar a donde ellos. Ellos ya están en una edad que yo llego, pero ellos, hola, ¿cómo estás, mi amor? Tan, tan, y ya ellos están en lo suyo. Eso es lo que me ha dado duro. Entender que hay un desprendimiento. Claro. A eso me refiero cuando decía me ha dado durito, es como... ¡pum! Pero estás ahí. Pero estoy ahí. Y ellos saben. Y ellos saben. Yo todavía tengo la fortuna de tener a mis dos papás bien. Y eso sí, los que creo que, madre, como que me ha faltado. Pues como que quisiera, entonces me proponía, decía en estos días, pues que que no se le vayan a uno los papás, y uno decir, estaba trabajando tanto tiempo que no los disfruté lo suficiente. Como que no quiero tener eso, ese es mi cuestionamiento de estos últimos días. Y creo que eso también, he aprendido una cosa,
o aprendí hace ya tiempo una cosa, es que lo que no está en agenda, no, la agenda es uno de los mayores para mí organizadores del mundo entero, o sea, y mi agenda, por ejemplo, está lista casi que desde este mes que viene, yo ya tengo la agenda lista para el año entrante completa. O sea, yo arranco y me siento y ya sé el año entrante entero, lo planeo. Pues en esa planeación entonces, pues ¿por qué no una vez, mínimo una vez al mes, una tomada de algo con los papás? Claro. ¿Cierto? Que si uno no la organiza, no la hace. Y en esa agenda, ¿dónde está el descanso y qué tipo de descanso? Ah, bueno. El descanso en la casa, pues a mí me encanta estar en mi casa. Generalmente nos quedamos en la casa o vamos a las fincas, pues que decimos aquí. Me gusta mucho leer, mucho leer, y me doy cuenta que cuando estoy en vacaciones eso se me dispara porque tengo el tiempo. Me estoy leyendo La loca de la casa de Rosa Montero. Ok. Esa era una frase de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, que era la imaginación. Que era la imaginación, sí, me ha gustado mucho. Pues voy ahí en la lectura del libro, me ha gustado muchas cosas que las he relacionado precisamente con el liderazgo, y una de ellas, ella dice que los escritores están, en mis palabras, ¿cierto? Como capturados por el demonio de la vanidad, de que les lean sus libros y tal, y que cuando les ponen esos reflectores del éxito se acostumbran a esa luz y la buscan desesperadamente, y a veces se pierden por eso. Lo que nos pasa a todos. Eso te iba a decir, nos pasa a todos. Entonces mi mamá me dice mucho, hoy estamos y mañana no. Los últimos 5 minutos del día, ¿en qué se van? Ahí es el mejor momento del día, cuando yo me meto a la cama y me acuesto a la Juancho. Dios mío, me parece lo más delicioso, y conversamos de los 5 minutos y estamos ahí ya como en eso se van, en estar ahí al lado de él y en esa conversadita. ¿Y el primer sentimiento del día cuál es? Yo normalmente me levanto y oro. Sí. Ese es como lo primero. ¿Una rutina de oración específica? No, cojo diferentes versículos o cositas y las oro para mí. Y tengo una reunión de oración todos los días a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y cuarto, 15 minuticos. Pero ese ya no es el primer momento del día, ese claro, ya es en el carro bajando para Medellín. Pero lo primero es eso, es como esa respiración espiritual, digamos. Y normalmente a la primera hora de trabajo, ¿qué baja? ¿O varía mucho? Varía mucho. Sí, eso depende. A ver, si estoy hablando de los lunes, normalmente va comité grupo primario. Y de ahí en adelante, las reuniones, mi agenda es muy de reuniones, muy, porque es estar mucho con los equipos. Esa es otra cosa, es como estar más con las personas. Ese es otro desafío del año entrante, como más cerquita de las personas. Tú estás y aquí vuelvo y paso del tú al usted, pero en 2 juntas que yo sepa, Bimbo, que es la compañía, no sé si se dice de panes, pero de productos de alimentos, sí. De alimentos, una compañía enorme, la 10ª del mundo. La 10ª del mundo, imagínense. Y que yo sepa en Amarillo, que es una constructora, pues la constructora. No sé si estás en alguna otra más. Estoy en la de Grupo Argos en este momento, como por fuera de Sura, pero por Sura. Y en la del Museo de Antioquia recientemente me invitaron a estar y apenas voy a empezar. ¿Qué sacas de esas juntas, digamos? ¿Por qué crees que es importante para un presidente de una compañía quitarle tiempo a su empresa para... Ese es el punto. Para mirar otras cosas? Porque son otras maestrías. Para mí es eso. O sea, al final del día, cuando uno se sienta en Amarillo y escucha a la administración de Amarillo, por ejemplo, o de Grupo Bimbo, cada uno en su sector,
entendiendo por lo que están pasando, lo que están viendo, las dificultades del uno y del otro, los éxitos del uno y del otro, los retos en talento humano del uno y del otro. Eso son cosas que se traen después a tu gestión dentro de la compañía. Y yo espero llevar las mías también a través de las preguntas y las cosas a esas otras compañías. Entonces, en algún artículo leí que los CEOs tienen la responsabilidad de estar en el afuera y traer al adentro. Eso tiene un equilibrio, no es pues que uno esté siempre para afuera y para afuera, no creo yo en eso tampoco. O sea, creo que uno tiene que estar muy adentro también, sobre todo acompañando a las personas, conversando con las personas, no sentado pues en el piso 9 del edificio allá encerrado, porque... Pero bueno, parte del estar en ese afuera es estar en esas juntas, parte del estar en ese afuera es estar en la Universidad de los Andes en la maestría que estoy. ¿Y por qué te dije que me hice la pregunta? Porque en estos momentos donde uno está planeando, uno dice, bueno, ¿cómo que yo no, sí le esté dedicando el tiempo que le debo dedicar a las cosas? Y llego a la conclusión de que sí. Creo que eso es lo importante de estar en esas... Juana Francisca. De Chantal. De Chantal. Llano Cavia. No, me faltó uno. Verona. Verona, Llano. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti por la Deliciosa invitación. la charla. Sí, yo también la disfruté mucho. Mil gracias.